Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos a QU con nosotros hoy. ¿Listos para reír a carcajadas? Porque hoy tenemos algo muy especial preparado para ustedes. Prepárense para presenciar la broma muy divertida y absolutamente inesperada que hemos planeado. ¿Escucharon bien? Hoy Kerem y Ande se unen para desatar una ola de risas con una broma que prometemos los dejará boquiabiertos. Antes de que nos sumerjamos en el caos de la diversión superíndice 3N, queremos recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y lo muy importante, prepárense para un monto superíndice 3N de entretenimiento. Ahora vamos con la broma. Bien, para entender el nivel de epicidad de esta broma, necesitamos ponerlos en contexto. Como saben, Kerem y Ande son digamos que tienen una más menos a rivalidad amistosa. Siempre estuvieron compitiendo, gastándose bromas el uno al otro. Asu que obviamente esta broma tenía que ser algo realmente especial, algo que superara todas las anteriores. Y copyright me creo que lo hemos logrado. La idea surgió superíndice 3 de una conversación superíndice 3N casual sobre las cosas que se les molestan el uno al otro. Ande mencionó superíndice 3 que Kerem tiene una debilidad secreta por los calcetines ridículos. Su calcetines con estampados más menos colores chillones, incluso algunos con personajes de caricaturas. Kerem por su parte reveló superíndice 3 que Ande se vuelve loca cuando alguien toca sus plantas. Sus amadas plantas de interior son intocables. ¿Asu que copyright hicimos? Combinamos ambos. El plan era infiltrar la casa de Ande con una legio superíndice 3N de calcetines ridículos. Pero no solo eso, los calcetines estarían, de alguna manera, relacionados con sus plantas. Imaginen calcetines con estampados de cactus, suculentas y hasta mini árboles bonsú, y cuidadosamente colocados en cada maceta, enredados en las hojas, colgando de las ramas. Una verdadera invasión superíndice 3N de calcetines botu Nikous. La ejecución superíndice 3N fue, digamos, un desafío. Tuvimos que conseguir una cantidad absurda de calcetines con estampados de plantas. Afortunadamente Internet fue nuestro mejor aliado. Después copyright vamos a entrar a la casa de Ande sin que ella sospechara nada. Para eso contamos con la complicidad de su mejor amiga, que la sacó superíndice 3 de casa con la excusa de ir a un spa. Gracias, amiga. Eres una heroína. Una vez dentro, Kerem y yo nos pusimos manos a la obra. Distribuimos los calcetines stratu copyrightgicamente por toda la casa, enfocándonos en las plantas de Ande. Algunos estaban enrollados como más menos os capullos, otros colgaban como si fueran frutos exu superíndice 3 ticos. Incluso pusimos unos cuantos calcetines más menos os en las macetas de los cactus, como si fueran sombreros. El resultado fue surrealista. Una combinación superíndice 3N más menos a entre jardumbotu, Nico y tienda de calcetines. Mientras tanto, Ande, ajena a todo, disfrutaba de su dúa de spa. Estaba completamente relajada, sin sospechar la pesadilla de calcetines que le esperaba en casa. La tensión superíndice 3N aumentaba a medida que se acercaba la hora de su regreso. Kerem y yo nos escondimos en un armario, listos para grabar su reacción superíndice 3N. Finalmente la oímos llegar. Primero el sonido de la llave en la cerradura. Luego sus pasos suaves entrando a la sala. Y entonces silencio. Un silencio sepulcral que duró superíndice 3 unos segundos, que parecieron una eternidad. De repente un grito. No un grito de Nico, sino un grito de Confusius superíndice 3N. Copyright es esto, la oímos decir. Kerem y yo salimos del armario, aguantando la risa a duras penas. La cara de Ande era un poema. Estaba parada en medio de la sala, rodeada de calcetines, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta. Parecía no entender lo que estaba viendo. ¿Por qué copyright hay calcetines en mis plantas?, preguntó superíndice 3, con una voz que mezclaba incredulidad y ligera irritación superíndice 3N. Kerem y yo no pudimos aguantar y soltamos una carcajada. Ande al vernos finalmente entendió superíndice 3 lo que estaba pasando.
Su expresiu superíndice 3n cambiu superíndice 3 de confusiu superíndice 3n a indignaciu superíndice 3n y, finalmente, a una sonrisa. No puedo creer que hayan hecho esto, exclamó superíndice 3, pero ya se estaba riendo con nosotros. Por supuesto, la broma no terminó superíndice 3 au. Ande, como era de esperar, juru superíndice 3 venganza. Asu que, ya saben, esto no ha terminado. Es solo el comienzo de una nueva guerra de bromas. Y por supuesto los mantendremos informados de todo. Pero volviendo a la broma, lo mu ese divertido fue ver la reacción superíndice 3n de Ande. Al principio estaba confundida, luego enojada y finalmente se rió superíndice 3. Creo que esa es la clave de una buena broma, que todos se ruan al final. Y sin duda, esta broma cumplió superíndice 3 su cometido. También copyright N aprendimos algo importante, nunca subestimes el poder de los calcetines ridículos. Pueden ser una herramienta muy efectiva para gastar bromas, especialmente si los combinas con la pasión superíndice 3n de alguien por las plantas. Y por supuesto nos dimos cuenta de que Kerem y Ande son una pareja muy divertida. Su rivalidad amistosa es contagiosa y siempre nos hace reír. Esperamos que hayan disfrutado de esta broma tanto como nosotros disfrutamos planeu, ndola y ejecutu ndola. En resumen, hoy hemos presenciado una broma u con diéresis copyright pica, una invasiu superíndice 3n de calcetines botu nikous que deju superíndice 3 a Ande sin palabras. Hemos aprendido que los calcetines ridículos pueden ser armas muy efectivas y que la rivalidad amistosa de Kerem y Ande es una fuente inagotable de diversiu superíndice 3n. Gracias a todos por ver este vídeo. Esperamos que se hayan reído tanto como nosotros. No olviden dejarnos sus comentarios. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la broma? ¿CUL creen que será la venganza de Ande? Queremos saber sus opiniones. Du copyright llenos un comentario a Q abajo. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan reír a carcajadas. Y lo mu es importante suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos un monto superíndice 3n de contenido divertido y emocionante planeado para ustedes en el futuro. No se lo pierdan. Hasta la superíndice 3 sima, familia. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Pero esperen a UNAIMU S. Antes de despedirnos por completo, queremos profundizar en algunos detalles jugosos de esta increíble broma. Porque, seamos honestos, la preparación superíndice 3n y la ejecución superíndice 3n de una broma de esta magnitud requiere un nivel de planificación superíndice 3n digno de una película de espuas. Primero hablemos de la adquisición superíndice 3n de los calcetines. No se imaginan la cantidad de tiempo que pasamos navegando por internet, buscando los calcetines mu ese ridículos y específicos. No queruamos simples calcetines con flores, no. Necesito vamos calcetines con cactus en 3D, calcetines con suculentas que parecieran reales y calcetines con estampados de bonsu, is que casi puedo asoler. Fue una verdadera odisea online, una búsqueda exhaustiva que nos llevó superíndice 3 a pu, Guinness Web Recu superíndice 3 nditas y tiendas online especializadas en calcetines escu copyright tricos. Incluso llegamos a considerar la posibilidad de mandar a hacer calcetines personalizados. Imagúnense. Calcetines con las caras de las plantas favoritas de Ande estampadas. Al final descartamos la idea por el factor tiempo, pero la simple posibilidad nos hizo reír a carcajadas. ¿Se imaginan la cara de Ande al ver sus plantas convertidas en calcetines? Y no solo se trataba de encontrar los calcetines perfectos, también copyright N tenuamos que asegurarnos de tener la cantidad suficiente. No queruamos solo unos cuantos calcetines dispersos por au. No. Queruamos una verdadera invasión superíndice 3n, una avalancha de calcetines que transformara la casa de Ande en un parauso botu, nico y calcetinesco. Para que se hagan una idea, terminamos comprando mu ese de 100 pares de calcetines. 100. Imaginen el tamaño más menos o de la caja cuando llegaron. El repartidor nos miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación superíndice 3n. Es para una buena causa, le explicamos sin entrar en detalles. Su cara lo decua todo, pensaba que vamos locos. Luego vino el tema del acceso a la casa de Ande.
AQ es donde la amiga era una entru superíndice 3 en acciu superíndice 3n. No podemos revelar su nombre por razones obvias, pero le estaremos eternamente agradecidos. Ella fue la que convenció superíndice 3 a Ande de ir a un spa, aseguru, dole un dúa de relajaciu superíndice 3n y desconexiu superíndice 3n. Y mientras Ande disfrutaba de masajes y tratamientos faciales, nosotros nos infiltru vamos en su hogar. La entrada a la casa fue tensa, lo admitimos. Sentimos que estu vamos protagonizando una película de robos. Cada ruido nos sacó a saltar, cada sombra nos parecua sospechosa. Kerem, que siempre es el ese nervioso de los dos, sudaba frío. Yo por mi parte trataba de mantener la calma y concentrarme en el plan. Una vez dentro nos dimos cuenta de que la casa de Ande era aún ese impresionante de lo que imaginó vamos. Tenía un estilo minimalista y moderno con grandes ventanales y una decoración superíndice 3n impecable. Y por supuesto sus plantas eran el centro de atención superíndice 3n. De todos los tamau más menos osiformas, cuidadosamente colocadas en cada rincu superíndice 3n de la casa. Era evidente que Ande las amaba y las cuidaba con esmero. Y fue precisamente esa pasión superíndice 3n por las plantas lo que hizo que la broma fuera aún ese divertida. Sabuamos que la reacción superíndice 3n de Ande serua inolvidable. La distribución superíndice 3n de los calcetines fue un proceso meticuloso. No queruamos simplemente tirarlos por ausimmu, queruamos crear una experiencia visualmente impactante, una instalación superíndice 3n artística de calcetines y plantas. Algunos calcetines los enrollamos cuidadosamente alrededor de las hojas de las plantas, creando una especie de abrigo para protegerlas del frío. Otros los colgamos de las ramas, como si fueran adornos navideu más menos os. Incluso pusimos unos cuantos calcetines pequeños más menos os en las macetas de los cactus, como si fueran sombreros vaqueros. La creatividad fluyu superíndice 3, las ideas surgieron sin parar. Nos sentimos como verdaderos artistas de la broma. Kerem, a pesar de sus nervios iniciales, se involucró superíndice 3 por completo y aportó superíndice 3 ideas geniales. El tiempo pasaba volando. Sabuamos que Ande podía volver en cualquier momento. La tensión superíndice 3n aumentaba. Cada segundo contaba. Finalmente terminamos. Miramos alrededor, admirando nuestra obra maestra. La casa de Ande ha sido transformada por completo. Era un lugar más menos divertido y absolutamente surrealista. Nos escondimos en el armario, listos para grabar su reacción superíndice 3n. El silencio se apoderó superíndice 3 de la casa. Solo se escuchaba el latido acelerado de nuestros corazones. Y entonces la oímos llegar. La llave en la cerradura, sus pasos suaves entrando a la sala. La contención superíndice 3n de la respiración superíndice 3n, el silencio sepulcral. Y finalmente el grito. El grito de confusión superíndice 3n, la pregunta inocente. ¿Q copyright es esto? Salimos del armario, riu copyright donos a carcajadas. La cara de Ande era un espectáculo. No sabía si reír, llorar o enojarse. Era la imagen perfecta de la confusión superíndice 3n y el asombro. Y luego finalmente la risa. La risa contagiosa que nos hizo reír a nosotros a UNMUS. La risa que confirmó superíndice 3 que habíamos logrado nuestro objetivo, gastar una broma u con diéresis copyright pica que a reír a todos. Pero como dijimos antes, esto no ha terminado. Ande ya estuvo planeando su venganza. Y conoció copyright dola podemos esperar algo grande. Algo que superaru todas las bromas anteriores. Asu que mantu copyright nanse atentos a nuestro canal. Porque la guerra de bromas entre Kerem y Ande solo ha comenzado. Y ustedes, nuestra querida familia de YouTube, serú testigos de todo. Y ahora nos despedimos. Gracias por más menos arnos en esta aventura llena de risas y calcetines ridículos. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir este vídeo con todos sus amigos. Hasta la superíndice 3 sima, familia. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Y rense porque la venganza de Ande estuvo a la vuelta de la esquina.